El pueblo de Little Wickham siempre se había enorgullecido de celebrar la mejor fiesta de otoño del condado. La señora Dolly Bantry, presidenta del comité organizador durante los últimos 15 años, contemplaba la animada plaza del pueblo con la satisfacción de un general que pasa revista a las tropas victoriosas. Los banderines ondeaban alegremente entre los antiguos robles, cuyas hojas comenzaban a transformarse lentamente en oro bruñido y ámbar. El aire transportaba los aromas mezclados de tarta de manzana, castañas asadas y el tenue humo de leña de la demostración de forja del señor Pemberton. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada en una silla de lona junto al puesto de tejido del Instituto de la Mujer, observaba el agradable caos con su característico aire de interés benigno. Sus dedos se movían rítmicamente con las agujas, trabajando en lo que parecía una sencilla manta de bebé color crema, aunque cualquiera que se fijara bien podría haber notado el intrincado patrón de cables que surgía bajo sus manos expertas. «Menuda concurrencia este año», comentó la señora Clara Headley, la encargada de correos del pueblo, mientras preparaba una exposición de bufandas tejidas a mano. «Aunque debo decir que el tiempo se mantiene espléndido para octubre». La señorita Marple sonrió amablemente, sus ojos azul pálido observando los rostros familiares que se movían por el prado. Allí estaba el joven Dr. Morrison, recién llegado de Londres, para hacerse cargo de la consulta del viejo Dr. Pembroke, con aspecto bastante abrumado, mientras la señora Bantry lo arrastraba de un puesto a otro. El reverendo señor Clement estaba de pie cerca del puesto de cocos, intentando mediar en lo que parecía una acalorada discusión entre el mayor Burnaby y el señor Geoffrey, tren sobre la técnica correcta para lanzar aros. «Veo que la señora Ashford ha conseguido su habitual puesto privilegiado en el puesto de pasteles», continuó la señora Headley con un ligero tono de voz. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante. La señora Ashford siempre ha sido muy decidida en estos asuntos, y observó con dulzura. De hecho, Vivian Ashford dominaba su puesto de pasteles como una mariscal de campo experimentada, con su cabello plateado perfectamente peinado, a pesar de la brisa de la tarde, y su traje de tweed a medida impecable. Había sido la reina indiscutible de la jerarquía social de Little Wickham, desde que los exitosos negocios de su difunto esposo habían elevado a la familia de la acomodada clase media a una auténtica riqueza. Sus esponjas Victoria eran legendarias, sus donaciones a la caridad eran generosas y sus opiniones sobre los asuntos del pueblo tenían un peso considerable, lo que hacía la escena particularmente interesante para la atenta mirada de la señorita. Marple era la forma en que otros aldeanos se movían por los dominios de la señora Ashford. Había algo en sus modales, una cuidadosa deferencia que parecía enmascarar otros sentimientos menos caritativos. «Señorita Marple», una voz entrecortada interrumpió sus reflexiones. La joven Sally Morrison, sin parentesco con el doctor, se acercó apresuradamente, con las mejillas sonrojadas de emoción, y sus oscuros rizos escapando de lo que antes había sido una pulcra coleta. A sus 19 años, Sally poseía esa particular combinación de energía y dramatismo que la hacía a la vez encantadora y en ocasiones agotadora para los adultos que la rodeaban. «Sí, querido, ¿has visto la exposición de tejidos de la señora Ashford? Es sencillamente magnífica. Hizo este enorme tapiz. Le llevó meses, dijo. Está colgado detrás del puesto de pasteles, y todos dicen que seguro ganará el concurso de manualidades». La señorita Marple siguió la dirección del dedo de Sally hasta donde,
Efectivamente, se exhibía una impresionante pieza de costura en un marco de madera. Incluso desde la distancia, pudo apreciar el intrincado patrón de nudos celtas, trabajado en varios tonos de lana azul y verde. Un trabajo muy logrado, coincidió la señorita Marple. La señora Ashford siempre ha sido muy hábil con la aguja. Aunque oía a la señora Bantry decir que el diseño le parecía terriblemente familiar, añadió Sally en un susurro conspirativo, como si hubiera visto algo muy parecido antes de que la señorita Marple pudiera responder. Un grito agudo interrumpió la agradable charla de la tarde. Todas las cabezas se volvieron hacia el origen del alboroto. El puesto de pasteles de la señora Ashford, donde la señora se encontraba con una mano en la garganta, mirando fijamente algo detrás de su expositor. «¡Mis agujas!», jadeó. «Mis agujas especiales para tejer se acabaron». La multitud comenzó a congregarse, atraída por la mezcla de preocupación y curiosidad que tales interrupciones invariablemente creaban en las pequeñas comunidades. La señora Ashford, con su habitual compostura muy alterada, señaló con impotencia su bolsa de tejer, abierta sobre la mesa junto a su preciado tapiz. «Pero seguro que están por ahí», sugirió la señora Headley, acercándose. «Quizás simplemente se hayan caído». «No». La voz de la señora Ashford se alzó bruscamente. «Lo comprobé 2 veces. Estaban allí hace menos de 20 minutos, cuando le estaba enseñando a la esposa del vicario cómo había arreglado la sección del cable retorcido. Ahora simplemente han desaparecido». El doctor Morrison se abrió paso entre la pequeña multitud. Su formación médica le hacía reaccionar instintivamente ante la angustia. «Bueno, señora Ashford, estoy seguro de que hay una explicación sencilla. Estas cosas sí aparecen». «No lo entiendes», interrumpió la señora Ashford con la voz tensa, con algo que podría haber sido ira o algo cercano al pánico. Esas no eran agujas comunes. Eran especiales, antiguas, irreemplazables. El mayor Burnaby, un hombre práctico y poco tolerante con lo que consideraba histeria femenina, carraspeó con aire de importancia. «Estoy seguro de que quien los tomó prestados los devolverá pronto. Probablemente solo quería examinar la artesanía, la sugerencia de que alguien pudiera haberle robado deliberadamente sus pertenencias pareció devolverle algo de su habitual entusiasmo a la señora Ashford». Sus ojos brillaron con peligro. «¿Prestadas? Mayor, esas agujas fueron hechas a mano en Escocia hace más de 1 siglo. Pertenecían a mi bisabuela. Nadie en su sano juicio tomaría prestadas esas cosas sin preguntar». La señorita Marple, que se había acercado con el resto de la multitud, notó varias cosas interesantes durante este intercambio. La expresión de la señora Bantry reflejaba más satisfacción que compasión. La joven Sally Morrison parecía sinceramente angustiada por la señora Ashford. Lo más revelador fue que el señor Geoffrey Trent, un hombre tranquilo que regentaba la pequeña tienda de antigüedades del pueblo, palideció y parecía alejarse de la reunión. «Quizás», sugirió la señorita Marple con suavidad. «Nimahen, deberíamos organizar una búsqueda en profundidad. Con tanta gente, es muy posible que las agujas se hayan caído accidentalmente de su bolso y simplemente las hayan pateado debajo de uno de los cubículos». La señora Ashford aceptó la sugerencia con visible alivio. En cuestión de minutos se inició una búsqueda sistemática, con voluntarios revisando cada puesto, cada tienda y cada escondite razonable en la plaza del pueblo. Fue el joven Tommy Headley, nieto de la señora Headley, quien hizo el descubrimiento que transformó la tarde, de ligeramente dramática a verdaderamente aterradora.
Su agudo grito provenía de detrás del gran olmo, en el extremo más alejado del verde, donde las sombras eran más densas y el ruido del festival parecía apagado y distante. «¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! Y todos están graciosos y quietos». Los adultos corrieron hacia el sonido. El doctor Morrison abriendo camino con el paso decidido de alguien acostumbrado a las emergencias. Pero cuando llegaron al olmo y vieron lo que yacía a su sombra, ni siquiera su formación médica pudo prepararlo del todo para lo que veía. El señor Geoffrey Trent yacía desplomado contra el enorme tronco, con su delgado cuerpo retorcido en un ángulo antinatural. Su rostro estaba gris. Sus ojos miraban fijamente el dosel de hojas doradas, y sobresaliendo de la base de su cráneo, clavada con una fuerza y precisión considerables, había una aguja de tejer ornamentada. Incluso muerta, su artesanía era inconfundible. El mango estaba tallado en lo que parecía ser ébano, con incrustaciones de delicados nudos celtas de plata que captaban la luz del sol. Era, sin duda, una de las agujas antiguas desaparecidas de la señora Ashford. El grito de la señora Ashford, cuando lo vio, se pudo escuchar en 3 parroquias. La transformación de la plaza del pueblo, de reunión festiva a escena del crimen, se produjo con la peculiar eficiencia que las pequeñas comunidades demuestran en tiempos de crisis. A los 20 minutos del descubrimiento de Tommy Headley, el agente Polk llegó en bicicleta, sudando profusamente y con el rostro algo pálido tras su primera visión del cuerpo. El doctor Morrison asumió el papel de coordinador oficioso, retirando con cuidado pero firmeza a los curiosos, preservando lo que esperaba que fuera la integridad de la escena. El inspector detective Slack llegó 1 hora después entre una nube de polvo y un aire de oficialidad. Su coche había tomado las curvas de los callejones del pueblo a una velocidad que los lugareños consideraban temeraria. Era un hombre delgado, de rasgos afilados y expresión de constante irritación, como si los criminales del mundo lo molestaran deliberadamente al elegir lugares inoportunos para cometer sus crímenes. La señorita Marple se había sentado en un banco cerca de la puerta de la iglesia, desde donde podía observar tanto la escena del crimen como a los diversos grupos de aldeanos reunidos para hablar de esta agitación sin precedentes. Sus agujas de tejer seguían su ritmo constante, aunque había cambiado a un punto de media más sencillo que requería menos atención. «¡Qué asunto tan terrible!», murmuró la señora Headley, sentándose a su lado con una taza de té del puesto de Aubrey, que había permanecido abierto a pesar de todo. «Pobre señor Trent. Era un hombre tan tranquilo que nunca molestaba a nadie». «Tranquilo, sí», asintió la señorita Marple pensativa, «aunque a menudo he descubierto que las personas más tranquilas a veces tienen las historias más interesantes que contar». Desde su posición, pudieron ver al inspector Slack llevando a cabo lo que parecía ser una entrevista cada vez más acalorada con la señora Ashford cerca del puesto de pasteles. La voz de la señora, aunque no del todo audible a esa distancia, transmitía un tono de indignación que no necesitaba traducción. «Lo está pasando muy mal», observó la señora Headley. «Bueno, claro que sí, con las agujas y todo eso. La pone en una situación bastante incómoda, ¿verdad?». La señorita Marple emitió un sonido evasivo que animó a continuar la conversación. «Quiero decir», continuó la señora Headley, bajando la voz, «todo el mundo sabe que no había ninguna relación entre ella y Geoffrey Trent. Ese asunto del contrato de arrendamiento, ya sabes, las agujas de la señorita Marple se detuvieron». «¿Ah, sí? No sabía nada de ningún problema». «Bueno,
Ya sabes que la señora Ashford ha estado comprando propiedades en el pueblo. Dice que es para conservar el carácter del lugar, pero algunos creen que simplemente le gusta tener cosas. El contrato de arrendamiento de Geoffrey venció hace 6 meses, y ella subió el alquiler muchísimo. El pobre hombre estaba fuera de sí. Esta información era interesante, aunque la señorita Marple la archivó sin hacer comentarios. Al otro lado del prado, vio al mayor Burnaby conversando animadamente con el reverendo señor Clement. El porte militar del mayor era más pronunciado de lo habitual, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda, mientras hablaba con la precisión cortante que solía reservar para asuntos de seguridad del pueblo. «Yo mismo se lo dije la semana pasada», decía el mayor Burnaby al pasar cerca del estrado de la señorita Marple. «Ese tipo necesitaba defenderse más. No puedes dejar que te pisoteen en esta vida. No es sano». El vicario asintió solemnemente. Geoffrey parecía bastante preocupado últimamente. Me preguntaba si quizás le vendría bien una charla, pero ya sabes cómo era. Difícil abordar asuntos personales. Sally Morrison apareció de repente junto a la señorita Marple. Su anterior entusiasmo había sido reemplazado por una fascinación deslumbrante, que quizá no era del todo apropiada para las circunstancias. Señorita Marple vio cómo el inspector Slack examinó la aguja de tejer. La manejaba con mucho cuidado, envuelta en un pañuelo y todo, como en las novelas policíacas. «Estoy segura de que es muy minucioso», respondió la señorita Marple con suavidad. «Notó algo inusual en el señor Trent esta mañana. Antes del descubrimiento». Sally frunció el ceño concentrada. «Bueno, ahora que lo dices, parecía bastante agitado cuando hablaba con el doctor Morrison cerca del puesto de cocos. No oía lo que decían, pero el señor Trent no dejaba de negar con la cabeza y mirar a su alrededor como si esperara que alguien lo oyera». «¿Doctor Morrison?» El interés de la señorita Marple se agudizó. «¡Qué curioso! No eran amigos especiales, ¿verdad?» «Oh, no, para nada. De hecho, me dio la impresión de que al señor Trent no le gustaba mucho el nuevo doctor. Hizo algunos comentarios bastante mordaces sobre jóvenes que creen saberlo todo, cuando el doctor Morrison llegó al pueblo». El propio doctor Morrison se encontraba en ese momento junto al inspector Slack, señalando el olmo donde se había encontrado el cadáver. Incluso a esa distancia, la señorita Marple podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba la mano por el pelo oscuro, un gesto que ella había notado que hacía cuando estaba particularmente estresado. «Qué lástima lo de su consulta», comentó la señora Headley, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «Me refiero a la consulta del doctor Morrison. La gente ha tardado en simpatizar con él, y ahora con todo este lío. Bueno, ¿no le ayudará a su reputación estar involucrado en una investigación de asesinato?» «¿Involucrada?» El tono de la señorita Marple era cuidadosamente neutral. «Bueno, siendo uno de los primeros en examinar el cuerpo y todo eso. ¿Y se ha hablado?» La señora Headley hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los oyeran. Algunos dicen que se apresuró a declarar muerto a Geoffrey, casi como si no quisiera que nadie más examinara el cuerpo con demasiada atención. Antes de que la señorita Marple pudiera continuar con esta intrigante observación, se desató una conmoción cerca de la escena del crimen. Al parecer, la señora Bantry había intentado acercarse al inspector Slack con lo que consideraba información vital, solo para ser despedida bruscamente. Se marchó con una expresión que sugería que la grosería del inspector no se olvidaría ni perdonaría fácilmente. «Típico», murmuró la señora Headley. «Dolly Bantry lleva 15 años organizando esta fiesta sin un solo incidente grave.
y ahora este inspector londinense la trata como a una chismosa entrometida. La señora Bantry, tal vez percibiendo que la escuchaban con simpatía, se dirigió hacia el banco con el paso decidido de alguien que tenía cosas importantes que decir y tenía la intención de decirlas. «Señorita Marple, Clara», las saludó con vivacidad. Supongo que ninguna de las dos notó el comportamiento de Geoffrey Trent esta tarde. ¿Antes del incidente desagradable? ¿En qué sentido, señora Bantry? Bueno, parecía especialmente interesado en la exposición de tejidos de la señora Ashford. Pasó un buen rato examinándola, más que nadie, sin duda, y no dejaba de mirar ese tapiz suyo con una expresión de lo más extraña. La señorita Marple dejó de tejer por completo. ¿Extraño en qué sentido? Casi acusatorio, si es que se puede imaginar algo así. Como si reconociera algo que le disgustaba. Y entonces, menos de 10 minutos después, la señora Ashford descubrió que le faltaban las agujas. La señora Bantry hizo una pausa significativa. Da que pensar, ¿verdad? ¿Qué es exactamente?, le preguntó la señora Headley. Bueno, si el pobre Geoffrey se habría llevado esas agujas. Quizás pretendía confrontar a la señora Ashford por algo, y la situación se descontroló. Esta teoría flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. La idea de que Geoffrey Trent pudiera haber sido asesinado con su propia arma robada añadía una dimensión particularmente desagradable a una situación ya de por sí sombría. Pero seguramente, dijo la señorita Marple con suavidad, si el señor Trent se hubiera llevado las agujas, las habría tenido consigo cuando lo encontraron. El inspector Slack solo recuperó la que fue usada. La expresión de la señora Bantry cambió, como si no hubiera considerado bien ese detalle. Bueno, sí, supongo. Pero quizás el asesino se llevó la otra aguja. O tal vez, dijo una nueva voz, alguien está demasiado ansioso por arrojar sospechas sobre un hombre que ya no puede defenderse. Se giraron y vieron al doctor Morrison acercándose, con su maletín médico en una mano y una expresión cuidadosamente controlada. Había algo en su actitud que sugería que había escuchado más de lo que resultaba completamente cómodo. «Doctor Morrison», respondió la señora Bantry con fría cortesía. Simplemente observaba que Geoffrey parecía inusualmente interesado en las artesanías de la señora Ashford. A Geoffrey Trent le interesaban las antigüedades y la artesanía en general. Era su profesión. El tono del médico era suave, pero la señorita Marple detectó una tensión subyacente. No creo que su afición por la costura constituya un comportamiento sospechoso. Nadie dijo que fuera sospechoso. Intervino la señora Headley con diplomacia. Simplemente estamos tratando de entender qué pudo haber sucedido. La expresión del doctor Morrison se suavizó ligeramente. Por supuesto. Disculpe, ha sido una tarde bastante difícil. Debo mencionar, sin embargo, que el inspector Slack ha pedido declaración a todos los que hablaron con Geoffrey hoy. Está especialmente interesado en cualquiera que pudiera haberlo observado entre las 3 y las 4 de la tarde. La señorita Marple notó que el propio doctor Morrison parecía bastante pálido y que sus manos, observó, no estaban del todo firmes. El joven estaba claramente más afectado por los acontecimientos de la tarde de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Habrá una investigación?, y preguntó Sally Morrison, apareciendo con la desafortunada sincronización que parecía caracterizar sus movimientos a lo largo del día. «Claro», respondió el doctor Morrison, «aunque sospecho que será bastante sencillo. La causa de la muerte es bastante obvia, y el arma...» Hizo una pausa, mirando a su alrededor. «Bueno, eso habla por sí solo, ¿no?» Pero la señorita Marple,
Observando el juego de expresiones y la cuidadosa manera en que cada persona escogía sus palabras, sospechó que nada en el asesinato de Geoffrey Trent resultaría ser sencillo. La mañana siguiente al asesinato amaneció gris y lluviosa, como si el propio clima hubiera absorbido la inquietud colectiva del pueblo. La señorita Marple caminaba con cuidado por los adoquines mojados de Church Lane, con el paraguas inclinado contra la niebla persistente. Se había despertado con esa particular sensación de determinación que siempre acompañaba su involucramiento en asuntos de complejidad humana, aunque habría sido la primera en negar que se estuviera involucrando en algo más que su habitual paseo matutino. La plaza del pueblo se parecía poco a la escena festiva del día anterior. Los banderines colgaban flácidos y desaliñados, y la mayoría de los puestos habían sido desmantelados y retirados a toda prisa. Solo quedaba el contorno de tiza cerca del olmo para marcar el lugar donde Geoffrey Trent había encontrado su fin, aunque incluso eso comenzaba a desdibujarse con la humedad. El destino de la señorita Marple era Ivy Cottage, la pequeña casa de piedra donde Geoffrey Trent había vivido solo desde su regreso a Little Wickham 5 años antes. Había traído consigo una cesta con lo que describió como algunas cosas de ayer que podrían pertenecer al pobre señor Trent, aunque en realidad la cesta contenía poco más que un programa de la fiesta y su propia y considerable curiosidad por los asuntos domésticos del difunto anticuario. La señora Headley salió de la oficina de correos cuando pasó la señorita Marple, con aspecto agobiado y ligeramente culpable. «Oh, señorita Marple, salió temprano. Sí, pensé en ver si se podía hacer algo en la cabaña del pobre señor Trent. Uno se siente tan impotente en estas circunstancias». La señora Headley la siguió. En realidad yo misma llevaba unas cartas a su casa. Asuntos oficiales, ¿entiende? El inspector Slack quería saber de su correspondencia reciente. La señorita Marple asintió con simpatía. Como directora de correos, la señora Headley sin duda tendría deberes oficiales en tales circunstancias. También podría, reflexionó la señorita Marple, haber desarrollado cierta comprensión de los patrones de correspondencia de Geoffrey Trent a lo largo de los años. Era un corresponsal habitual, ¿verdad?, observó la señorita Marple con suavidad. A menudo lo veía echando cartas cuando cobraba mi pensión. Sí, bastante a menudo. Sobre todo negocios, supongo. Trataba con coleccionistas y casas de subastas en Londres. Aunque la señora Headley hizo una pausa, claramente luchando entre la discreción y el deseo de compartir información interesante. Últimamente hubo intercambios bastante acalorados. Cartas que iban y venían con bastante rapidez, si me entiende. Habían llegado a Ivy Cottage, una casa pulcra con un pequeño jardín delantero que mostraba signos de un cuidado minucioso, aunque poco profesional. El coche del inspector Slack estaba aparcado afuera, y a través de la ventana delantera podían ver figuras moviéndose en el interior. «Quizás deberíamos regresar más tarde», sugirió la señorita Marple, aunque no hizo ningún movimiento para irse. Mientras dudaban, la puerta principal se abrió y apareció el inspector Slack, seguido de un agente que llevaba lo que parecían varias cajas de papeles. Tras ellos venía el doctor Morrison, lo que le pareció un tanto curioso a la señorita Marple. Seguramente las funciones de un médico habrían concluido con el examen del cadáver. «Buenos días, señoras», gritó el inspector Slack con profesional entusiasmo. «Me temo que la cabaña sigue bajo investigación». «Claro, inspector. Solo trajimos algunos artículos que podrían haber pertenecido al señor Trent». La señorita Marple levantó su cesta con inocente amabilidad.
La expresión de Slack sugería que dudaba que Geoffrey Trent necesitara urgentemente el contenido de la cesta de la señorita Marple, pero le hizo un gesto para que se acercara. ¿Qué tipo de artículos? Solo un programa de la fiesta de ayer, y tal vez este lápiz, aunque no estoy completamente seguro de que fuera suyo. Mientras el inspector Slack examinaba estos objetos con la minuciosidad que parecía inspirarle la evidencia insignificante, la señorita Marple dejó que su mirada recorriera el exterior de la casa. Las ventanas estaban limpias, la pintura de la puerta estaba fresca, y el pequeño jardín mostraba señales de haber sido recientemente cuidado. Para un hombre que había sido descrito como cada vez más problemático, Geoffrey Trent había mantenido su hogar con sumo cuidado. «¡Doctor Morrison!», gritó con dulzura mientras el joven se preparaba para subir a su coche. «¡Qué suerte verlo! Espero que no esté demasiado afectado por los terribles sucesos de ayer». El doctor Morrison hizo una pausa, con las llaves en la mano. «Señorita Marple, sí, fue bastante perturbador. Me temo que no estoy del todo acostumbrado a tanta violencia». «Claro que no, aunque supongo que tu formación médica debió serle útil al pobre inspector Slack. Hay tantos detalles técnicos que considerar». En efecto, la respuesta del doctor Morrison fue evasiva, pero la señorita Marple notó que miraba hacia la cabaña, con una expresión que parecía más ansiosa de lo que justificaría una indiferencia profesional. «Supongo que no ha tenido ocasión de visitar al señor Trent en su casa últimamente». La pregunta de la señorita Marple se formuló con tanta inocencia que parecía mera conversación. «¿Visita? No. Es decir, nuestra relación era puramente profesional. ¿Alguna consulta ocasional sobre los frascos de remedios antiguos de algún paciente? Ese tipo de cosas». La risa del doctor Morrison sonó forzada. Geoffrey era un gran conocedor de instrumentos médicos históricos. El inspector Slack había terminado de examinar la cesta de la señorita Marple y se acercaba con una expresión de impaciencia apenas contenida. «Muy bien, señoras, si nos disculpan, tenemos trabajo que terminar». Al partir la comitiva oficial, la señorita Marple y la señora Headley se encontraron solas fuera de la casa. La encargada de correos echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie las viera, y luego se acercó a la señorita Marple. «Probablemente no debería mencionar esto», comenzó con el preámbulo que invariablemente precedía a las revelaciones más interesantes. «Pero Geoffrey Trent recibió un telegrama bastante urgente ayer por la mañana. Llegó justo después del desayuno. ¿Un telegrama? ¡Qué raro en estos tiempos! Eso pensé. De Londres, del bufete de abogados Whitman, Cray and Associates. Solo decía documentación autenticada. Se espera una exposición completa en unos días. Sugiero una consulta inmediata». La señorita Marple asimiló la información pensativa. ¿Y el señor Trent pareció perturbado por este mensaje? «Bueno, eso es lo curioso. Parecía complacido, casi emocionado. Me pidió 2 veces que confirmara la dirección del remitente, y luego se fue corriendo diciendo que tenía llamadas importantes que hacer». Esta información arrojó una luz muy distinta sobre el comportamiento de Geoffrey Trent el día de su muerte. En lugar de un hombre atribulado que se vio obligado a tomar medidas desesperadas, parecía alguien que esperaba una reivindicación o algún tipo de éxito. «Señora Headley», dijo la señorita Marple con cautela. «It's true. Usted mencionó una correspondencia acalorada recientemente. ¿Recuerda con quién pudieron haber sido esos intercambios?» La señora Headley parecía incómoda. «Bueno, no es apropiado que lo diga, pero hubo varias cartas dirigidas y recibidas por la señora Ashford durante el último mes, y al menos 2 dirigidas a ese bufete de abogados de Londres. La caligrafía de los sobres era bastante distintiva. Pluma estilográfica antigua, escritura muy precisa.
empezaron a caminar de vuelta al centro del pueblo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al pasar junto a la iglesia, la señorita Marple vio una figura arrodillada junto a una de las lápidas más antiguas en el rincón más alejado del cementerio. Algo en su postura sugería dolor más que una rutina. «Creo que es Sally Morrison», observó la señora Headley, siguiendo la mirada de la señorita Marple. La pobre está bastante disgustada con todo esto. Le tenía cariño a Geoffrey, ¿sabe? De vez en cuando le ayudaba a catalogar sus existencias. La señorita Marple ajustó ligeramente su ruta acercándola al cementerio. Sally estaba, en efecto, arrodillada junto a una lápida desgastada, pero no estaba atendiendo la tumba. En cambio, parecía estar examinando algo en la base del monumento con considerable atención. «Sally, querida», llamó la señorita Marple suavemente. «¿Estás bien?» La niña levantó la vista, sobresaltada, con el rostro enrojecido y las manos llenas de polvo por lo que hubiera estado haciendo. «Ay, señorita Marple, estaba... Es decir, ayer noté algo extraño y quería...» Señaló la lápida con impotencia. La señorita Marple se acercó y vio que Sally había estado examinando lo que parecía tierra recién removida al pie del monumento. La lápida era antigua, databa de la década de 1890 y tenía la inscripción: «En memoria de Morag MacLeod, amada esposa y madre. ¿Qué notaste ayer, querida?» «Bueno, durante todo el alboroto con el señor Trent, vi a alguien pasar por aquí. Alguien que parecía tener mucha prisa. Se arrodilló justo aquí, igual que yo, y pareció enterrar algo pequeño en la tierra». La señora Headley se había unido a ellos, con una expresión de intenso interés. ¿Alguien enterrando algo? ¿Quién era? Sally se mordió el labio. Esa es la dificultad. Solo los vi de espaldas y con toda la confusión. Pero estoy bastante segura de que enterraron algo aquí y luego lo cubrieron con tierra. La señorita Marple se arrodilló junto a Sally, con un leve dolor en las articulaciones. «¿Y pensaste en ver si fuera lo que fuese, aún estaba aquí?» «Sí, aunque todavía no he encontrado nada. La tierra ha sido removida, sin duda, pero...» La voz de Sally se fue apagando cuando los cuidadosos dedos de la señorita Marple encontraron algo pequeño y duro justo debajo de la superficie. Era una aguja de tejer, la compañera de la que acabó con la vida de Geoffrey Trent. Al igual que su compañera, era claramente antigua, con el mismo mango de ébano y el mismo nudo celta de plata. Pero esta aguja tenía rastros de algo que hizo que las tres mujeres retrocedieran bruscamente. La punta estaba manchada con lo que parecía ser sangre seca. «¡Dios mío!», susurró la señora Headley. «¡Dios mío!». La señorita Marple envolvió la aguja cuidadosamente en su pañuelo, con la mente acelerada. Alguien había usado las dos preciosas agujas antiguas de la señora Ashford en el asesinato de Geoffrey Trent. Una como arma mortal y la otra como... ¿qué? ¿Una trampa? ¿Una pista falsa? ¿O algo completamente distinto? «Sally», dijo en voz baja, «esa persona que viste enterrando algo, ¿recuerdas algo más sobre ella? ¿Su ropa quizás o su talla?» Sally cerró los ojos concentrándose. Llevaban ropa oscura, un abrigo o una chaqueta, y se movían con rapidez, pero sin frenesí, casi como si siguieran un plan. Abrió los ojos de repente. Y sabían exactamente a dónde ir. No buscaron un lugar. Fueron directamente a esta lápida, como si la hubieran elegido de antemano. La señorita Marple volvió a estudiar la inscripción de la vieja lápida. «Morag MacLeod», murmuró pensativa. «No recuerdo ese nombre en los registros del pueblo». «No figuraría en los registros locales», dijo la señora Headley inesperadamente. Morag MacLeod era la bisabuela de la señora Ashford,
la dueña original de esas agujas de tejer, escocesa, como siempre decía la señora Ashford. Esta tumba es una especie de santuario familiar para ella. Las implicaciones de esta revelación los envolvieron como la niebla matutina. Alguien había decidido deliberadamente esconder la segunda arma homicida en la tumba de la mujer que originalmente poseía ambas agujas. Alguien que conocía la conexión familiar y quería que se descubriera. O alguien que quería implicar a la señora Ashford aún más a fondo en el asesinato de Geoffrey Trent. La señorita Marple se levantó con cuidado, con la aguja manchada de sangre guardada en su pañuelo. «Creo», dijo en voz baja, «que necesitamos hablar con el inspector Slack. Y quizás sea hora de que alguien le haga a la señora Ashford algunas preguntas incisivas sobre su relación con el difunto señor Trent». El inspector detective Slack recibió la noticia del descubrimiento de la segunda aguja de tejer con la sombría satisfacción de quien confirma sus teorías. Una hora después del informe de la señorita Marple, se instaló en el salón privado de The Lamp and Flag, el único bar del pueblo, donde procedió a realizar lo que sin duda consideraba las entrevistas finales de su investigación. La señorita Marple se había instalado en la barra principal del pub, donde tomaba un jerez pequeño y parecía absorta en una carta de su sobrino Raymond. En realidad, escuchaba atentamente la conversación que se desarrollaba en la sala contigua. Las voces se oían con claridad a través del fino tabique que separaba la sala del bar. «Señora Ashford», decía el inspector Slack con el tono de quien consideraba su caso prácticamente cerrado, «creo que ambos sabemos por qué está aquí». «Desde luego que no». La voz de la señora Ashford tenía su autoridad habitual, pero la señorita Marple detectó un temblor subyacente que no había estado allí antes. «Si está insinuando que tuve algo que ver con la muerte del pobre Geoffrey, simplemente porque se usaron mis agujas». «Sus agujas, señora Ashford, que desaparecieron de su posesión justo cuando asesinaron al señor Trent. Sus agujas, que luego se usaron para matar a un hombre con quien había tenido una disputa pública sobre asuntos de propiedad». «Eso fueron negocios, inspector. Nada personal, ¿no?», preguntó Slack con tono más severo. «Según varios testigos, la semana pasada le dijo a Geoffrey Trent, y cito, que lamentaría el día que intentó traicionarla. Palabras fuertes, señora Ashford». Hubo una pausa durante la cual la señorita Marple pudo oír el rasgueo de la pluma sobre el papel. Sin duda era el inspector tomando notas del silencio de la señora Ashford. «Puede que haya sido contundente con mi lenguaje», admitió finalmente la señora Ashford. «Geoffrey estaba siendo irrazonable con los términos del contrato de arrendamiento, pero amenazar a alguien en un contexto empresarial no es lo mismo que asesinar». «Quizás no, pero cuando sumamos la evidencia física, sus agujas usadas como armas, al testimonio sobre sus amenazas, y luego consideramos que la segunda aguja fue encontrada enterrada en la tumba de su propia familia», el inspector Slack dejó la insinuación en el aire. «¡Eso no prueba nada!». La compostura de la señora Ashford se quebró un poco. «Cualquiera podría haber enterrado esa aguja ahí. Cualquiera que supiera de mi bisabuela. ¿Y quién sería exactamente?». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente curiosa por la respuesta. La historia familiar de la señora Ashford no era precisamente conocida en el pueblo, aunque tampoco era un secreto celosamente guardado. «Bueno, el vicario, sin duda. Me ayudó a organizar la limpieza de la lápida la primavera pasada. La señora Headley lo sabe. Lo mencioné al hablar de la procedencia de las agujas».
Los miembros del Instituto de la Mujer conocen la historia. De verdad, inspector, no es que fuera un oscuro secreto familiar. Era cierto, reflexionó la señorita Marple, pero aún así sugería que conocía algo más que superficialmente la historia personal de la señora Ashford. La entrevista continuó durante 20 minutos más, con el inspector Slack presionando a la señora Ashford sobre su paradero durante el crucial periodo entre las 3 y las 4 de la tarde del asesinato. El relato de la señora Ashford fue detallado, pero no del todo convincente. Afirmó haber estado sola en la tienda de té, descansando de la multitud y preparándose para el concurso de pasteles de la tarde. ¿No hay testigos que lo confirmen? Os presionó Slack. Me temo que no. Buscaba específicamente la soledad. La tarde había sido bastante agobiante. Cuando la señora Ashford finalmente salió del salón, su habitual e impecable compostura se veía claramente alterada. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente al recoger su bolso y sus guantes. Se detuvo al ver a la señorita Marple en la barra, y por un instante sus miradas se cruzaron. «Señorita Marple», dijo, intentando mostrar su habitual amabilidad, «espero que no piense, es decir, espero que comprenda que estas acusaciones son completamente infundadas. Estoy segura de que el inspector Slack simplemente está siendo minucioso», respondió la señorita Marple con amabilidad. Estos asuntos siempre son más complejos de lo que parecen a primera vista. La expresión de la señora Ashford mostró un destello de gratitud antes de salir apresuradamente del pub. Unos minutos después apareció el inspector Slack, con el aspecto complacido de quien considera su trabajo bien hecho. «Ah, señorita Marple, veo que sigue aquí. Bueno, creo que pronto habremos zanjado este asunto. El caso está claro. Medios, motivo y oportunidad, todos presentes y justificados». «¿De verdad? ¡Qué eficiente!». El tono de la señorita Marple era admirativo, aunque confieso que me pregunto sobre algunos pequeños detalles. La expresión del inspector Slack sugería que tenía poca paciencia para los pequeños detalles, pero la cortesía le exigía escuchar. Por ejemplo, continuó pensativa la señorita Marple, si la señora Ashford hubiera planeado asesinar al señor Trent con sus propias agujas, ¿por qué armaría tanto revuelo público sobre su desaparición? Seguramente eso solo atrajo la atención sobre su importancia. «Una ingeniosa maniobra de distracción», respondió Slack con seguridad. «Demuestra que fueron robados y luego úsalos para el asesinato. Da la impresión de que alguien más los tomó para ese propósito. Pero entonces, ¿por qué enterrar la segunda aguja en la tumba de su bisabuela? Eso parece dirigir las sospechas directamente hacia ella». El inspector Slack desestimó esta preocupación. «Los delincuentes cometen errores, señorita Marple. Pánico, ya sabe. Probablemente no lo pensó bien». La señorita Marple asintió como si esta explicación la satisficiera, aunque en su fuero interno pensaba que no le había servido de nada. En su experiencia, quienes cometían asesinatos cuidadosamente, planificados, y la precisión de la muerte de Geoffrey Trent sugería una planificación considerable. Rara vez cometían errores tan fundamentales. Después, supongo que no habrá descubierto lo que el señor Trent podría haber planeado revelar, preguntó. Ese telegrama de los abogados sugería que era bastante optimista sobre algo. Por primera vez, el inspector Slack parecía menos seguro. «Todavía estoy trabajando en ese aspecto. Los abogados de Londres son bastante herméticos con la confidencialidad del cliente, incluso después de que éste haya fallecido. Pero estoy seguro de que solo fue un asunto rutinario». La señorita Marple lo dudaba mucho.
pero simplemente sonrió y terminó su jerez. Mientras se preparaba para irse, la joven Sally Morrison irrumpió por la puerta del pub, con su característica falta de sutileza. «Señorita Marple, la he estado buscando por todas partes. He recordado algo más de ayer, algo importante». El inspector Slack pareció molesto por esta interrupción, pero Sally siguió adelante con su revelación. Se trataba de la persona que vi enterrando algo en la tumba. Dije que se movía como si tuviera un plan, ¿no? Bueno, acabo de darme cuenta de que era tan distintivo en sus movimientos. Hizo una pausa dramática. Caminaban cojeando. Este detalle le pareció a la señorita Marple potencialmente significativo. Una cojera notable ayudaría a reducir considerablemente el grupo de sospechosos. ¿Qué clase de cojera, querida? Creo que favorecía la pierna izquierda. No era grave, pero definitivamente estaba ahí. Y ahora que lo pienso, parecían conocer muy bien el cementerio. No dudaron en qué camino tomar, aunque ya estaba bastante oscuro. El inspector Slack había estado tomando notas, pero ahora levantó la vista con renovado interés. «¿Cojea, dice? La señora Ashford no cojea». «No», coincidió Sally, «no lo hace». Este acontecimiento complicó claramente la ingeniosa teoría del inspector sobre la culpabilidad de la señora Ashford. Frunció el ceño al mirar su cuaderno como si lo hubiera traicionado personalmente. «¿Podrías identificar a esta persona si la volvieras a ver?», le preguntó a Sally. «No estoy seguro. Como dije, solo los vi por detrás y estaba anocheciendo. Pero la cojera era bastante evidente». La señorita Marple estaba repasando mentalmente a los aldeanos que podrían encajar con esta descripción, cuando recordó algo que le provocó un desagradable nudo en el estómago. El doctor Morrison había mencionado, durante su primera semana en Little Wickham, que había sufrido un accidente de equitación durante sus años universitarios, una lesión que le había dejado una leve cojera permanente en la pierna izquierda. El joven médico que había estado tan nervioso en la escena del crimen, que se apresuró a declarar muerto a Geoffrey Trent, que solo afirmaba conocer profesionalmente a la víctima, pero parecía genuinamente angustiado por su muerte, que había estado presente en la casa de Geoffrey esa misma mañana, aparentemente ayudando con la investigación. La señorita Marple se disculpó y salió del pub, dirigiéndose lentamente a casa, dándole vueltas a estos nuevos acontecimientos. Si el doctor Morrison era realmente la misteriosa figura que Sally había observado, entonces el caso contra la señora Ashford podría no ser más que una elaborada trampa, ideada por alguien con conocimientos médicos y acceso directo a la investigación. Pero, ¿qué posible motivo pudo haber tenido el joven médico para asesinar a Geoffrey Trent? ¿Y cómo se relacionaba esto con el telegrama sobre autenticación y exposición que había hecho a Geoffrey tan optimista la mañana de su muerte? Al llegar a la puerta de su casa, la señorita Marple notó que una figura se acercaba por el sendero. Era el propio doctor Morrison, con su maletín médico en la mano y expresión preocupada. Disminuyó la marcha al verla, como si dudara si hablar. «Señorita Marple», dijo finalmente, «me pregunto si podría hablar con usted un momento. Hay algo que creo que debería saber sobre Geoffrey Trent, algo que podría ser relevante para su muerte». La señorita Marple lo invitó a su sala de estar, notando que su cojera era, en efecto, más pronunciada de lo habitual, quizá agravada por el estrés o la fatiga. Al acomodarse en su sillón, observó que sus manos eran bastante firmes, pero sus ojos tenían esa peculiar mirada atormentada que ella había aprendido a asociar con la certeza de la culpa. «Doctor Morrison», dijo con dulzura, acomodándose en su silla con su tejido, «creo que ya es hora de que le diga a alguien la verdad sobre su relación con Geoffrey Trent».
¿No le parece? El doctor Morrison se inclinó hacia adelante en el cómodo sillón de la señorita Marple, con las manos fuertemente entrelazadas. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas de su sala de estar captó el leve temblor de sus dedos, un detalle que la señorita Marple notó mientras mantenía su expresión amable y alentadora. «Tienes toda la razón. Claro», empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mi relación con Geoffrey Trent fue más complicada de lo que he admitido». Las agujas de tejer de la señorita Marple se movían con firmeza, creando el ritmo relajante que a menudo fomentaba las confidencias. «Estos asuntos suelen ser así, doctor Morrison. Quizás quiera empezar desde el principio». El doctor Morrison respiró temblorosamente. «Geoffrey vino a verme hace unas 6 semanas, no como paciente. Fue bastante específico al respecto. Quería conocer mi opinión profesional sobre unos documentos médicos que había adquirido». «¿Documentos médicos?» «Historiales, de la década de 1890. Registros de tratamiento de un manicomio privado en Escocia. El tipo de lugar al que las familias adineradas solían enviar a sus familiares inoportunos». Su voz se tornó amarga. Geoffrey los había encontrado entre unos papeles que había comprado en una subasta de bienes. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante. ¿Y estos documentos se referían a alguien de interés local? Se referían a Morag MacLeod, la bisabuela de la señora Ashford. La mujer cuya tumba hizo un gesto de impotencia. Los registros demostraban que no había muerto por causas naturales, como siempre había afirmado la familia. Su propio hijo la había internado en el manicomio, después de que empezara a denunciar irregularidades financieras en el negocio familiar. Esta revelación arrojó la historia familiar de la señora Ashford bajo una luz completamente distinta. La señorita Marple comprendió por qué Geoffrey Trent podría haber considerado valiosa dicha información y por qué otros podrían haberla considerado amenazante. ¿Qué clase de acusaciones? Según los registros de asilo, Morag afirmó que su hijo había estado malversando sistemáticamente fondos del negocio textil familiar, dinero que debería haberse destinado a salarios de trabajadores y donaciones caritativas. Cuando amenazó con exponerlo públicamente, él la declaró mentalmente incompetente y la internó. Las manos del doctor Morrison temblaban más visiblemente ahora. Los registros incluían correspondencia entre los médicos del asilo y el hijo de Morag, en la que discutían cómo asegurar que ella nunca se recuperara lo suficiente como para repetir sus acusaciones. ¿Quieres decir que la mantuvieron enferma deliberadamente? Peor aún, señorita Marple. La última anotación en su historial médico indicaba que su muerte se debió a una sobredosis de láudano, administrada, según las notas privadas del médico, para garantizar la tranquilidad familiar. La señorita Marple dejó de tejer por completo. ¡Asesinato! Geoffrey sin duda lo creía. Había estado investigando los registros comerciales de la familia MacLeod y encontró pruebas que respaldaban las acusaciones de Morag. Sí. Dinero que fundó la fortuna de la familia Ashford. El dinero que les permitió comprar la mitad de Little Wickham fue robado en gran parte a trabajadores y fondos de beneficencia, y la señora Ashford no sabía nada de esto. Geoffrey pretendía averiguarlo. Contactó con esos abogados de Londres para que autenticaran los documentos. El telegrama que mencionaste era su confirmación de que todo era auténtico. La voz del doctor Morrison se volvió tensa. Planeaba confrontar a la señora Ashford en la fiesta, primero en privado, para darle la oportunidad de restituir discretamente. Si se negaba, habría hecho pública la información. Exactamente.
Geoffrey tenía un profundo sentido de la justicia, sobre todo en lo que respecta a los agravios históricos. No soportaba la idea de que la señora Ashford siguiera beneficiándose de lo que él consideraba dinero manchado de sangre. La señorita Marple asimiló esta información con detenimiento. Le proporcionó a Geoffrey Trent un poderoso motivo para confrontar a la señora Ashford, pero también le dio a ésta un motivo igualmente poderoso para silenciarlo definitivamente. «Doctor Morrison», dijo con suavidad, «¿por qué no le contó al inspector Slack sobre estos documentos?» El rostro del joven médico se sonrojó de vergüenza. «Porque ya no están. Después del asesinato de Geoffrey, fui a su casa antes de que comenzara la investigación oficial. Pensé que quizás debería asegurar los documentos y conservarlos adecuadamente. Cuando llegué, alguien había revisado sus papeles a fondo. Faltaban los registros de asilo. ¿Alguien más sabía de ellos? Alguien sabía exactamente qué buscar. La cabaña de Geoffrey no había sido saqueada. Fue registrada metódicamente por alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Esto explicaba el nerviosismo del doctor Morrison en la cabaña esa mañana y su presencia durante la investigación oficial. Había estado intentando determinar si los documentos faltantes podrían haber sido pasados por alto por quien los hubiera robado. Geoffrey mencionó mostrarle estos documentos a alguien más. Dijo que había hablado con la señora Ashford sobre ello la semana anterior a su muerte, no para acusarla directamente, sino para evaluar su conocimiento de la verdadera historia de su familia. Según Geoffrey, ella se alteró bastante y se negó a hablar del asunto. La señorita Marple consideró esto detenidamente. Coincidía con las observaciones de la señora Headley sobre la acalorada correspondencia entre Geoffrey y la señora Ashford, pero también sugería que la señora Ashford había sido advertida con antelación de lo que Geoffrey había descubierto. «Hay algo más», continuó el doctor Morrison a regañadientes. Geoffrey mencionó que había hecho copias de los documentos más importantes y los había guardado en un lugar seguro. Estaba muy satisfecho consigo mismo. Dijo que había aprendido a ser cauteloso al tratar con valiosos materiales históricos. «¿Pero no sabes dónde podrían estar esas copias?» «He estado pensando». Geoffrey era metódico en estas cosas. Una vez mencionó que guardaba sus documentos más importantes en un lugar donde estarían a salvo de incendios, inundaciones y la intervención humana. La señorita Marple pensó de inmediato en el lugar más obvio, la iglesia del pueblo, con su construcción de piedra y relativa seguridad. Mucha gente la usaba para guardar documentos valiosos o registros familiares. «Doctor Morrison, debo preguntarle, ¿dónde estuvo usted entre las 3 y las 4 de la tarde de ayer?» Su rostro palideció. Estaba haciendo visitas a domicilio. La artritis de la señora Patterson la ha estado molestando, y el señor Cruz necesitaba que le tomaran la presión. «Pero el tiempo». Tragó saliva con dificultad. «Terminé con la señora Patterson sobre las 3:15, y no llegué al señor Cruz hasta casi las 4:30. Tomé una ruta más larga por el bosque para evitar las multitudes de la fiesta». «¿El bosque que bordea el cementerio?» «Sí». Su voz era apenas audible. «Señorita Marple, sé cómo se ve esto. No tengo ninguna coartada para el momento crucial. Conocía los peligrosos descubrimientos de Geoffrey y tengo acceso a conocimientos médicos sobre dónde golpear con una aguja de tejer para causar la muerte instantánea. Y tienes una cojera distintiva que coincide con la descripción que hizo Sally Morrison de la persona que vio, enterrando la segunda aguja». El doctor Morrison levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No, señorita Marple, no enterré nada. Puede que no tenga coartada para el asesinato, pero le juro que nunca me acerqué a esa lápida». La señorita Marple estudió su rostro con atención.
En su considerable experiencia con la naturaleza humana, había desarrollado un sentido fiable para detectar cuándo la gente decía la verdad sobre asuntos cruciales. La negación del doctor Morrison denotaba un profundo desconcierto, más que un engaño desesperado. Doctor Morrison, piénselo bien. ¿Quién más en el pueblo podría saber de los descubrimientos de Geoffrey? Mencionó que contactó con la señora Ashford, pero ¿podría haber otros? Bueno, consultó con el reverendo Clement sobre el contexto histórico. Geoffrey quería comprender las actitudes religiosas y sociales que habrían permitido semejante trato a un familiar inconveniente. Este era un detalle nuevo y potencialmente significativo. El reverendo señor Clement habría tenido un profundo conocimiento del cementerio, incluyendo qué tumbas pertenecían a qué familias. También habría estado presente en la fiesta y habría estado lo suficientemente familiarizado con los terrenos de la iglesia como para recorrerlos con poca luz. El reverendo pareció preocupado por lo que Geoffrey compartió con él. Bastante preocupado, la verdad. Mencionó algo sobre los pecados de los padres que recaían sobre los hijos, y se preguntó en voz alta si siempre era prudente revelar viejos secretos. La atención de la señorita Marple se centró en algo completamente distinto. Mientras el doctor Morrison hablaba, ella seguía tejiendo, y entonces notó algo que la rondaba por la cabeza desde el día anterior. El patrón que estaba trabajando, un diseño complejo de cable, requería un tipo específico de aguja para su correcta ejecución. El calibre debía ser preciso y las puntas lo suficientemente afiladas para manipular la fina lana sin engancharse. Las agujas antiguas de la señora Ashford, a pesar de su belleza, habrían sido demasiado grandes y romas para un trabajo tan delicado. Más importante aún, la señorita Marple se dio cuenta con creciente entusiasmo de que cualquiera con verdadera destreza en costura fina habría reconocido de inmediato que el preciado tapiz celta de la señora Ashford no podía haber sido creado con esas agujas en particular. El calibre era completamente incorrecto. La obra mostraba evidencias de agujas mucho más finas y modernas en toda su extensión. El comentario de la señora Bantry sobre el diseño que le resultaba familiar adquirió de repente un nuevo significado. ¿Y si el premiado tapiz de la señora Ashford no fuera obra suya, sino algo que había adquirido en otro lugar y que presentaba como creación propia? ¿Y si Geoffrey Trent, con su ojo experto para detectar antigüedades fraudulentas, hubiera reconocido este engaño cuando examinó la vitrina tan atentamente el día de su muerte? «Doctor Morrison», dijo de repente la señorita Marple, «usted mencionó que Geoffrey tenía un fuerte sentido de la justicia ante los errores históricos. ¿Se extendería eso también a los engaños más recientes? Claro, le apasionaba la autenticidad en todas sus formas. ¿Por qué lo preguntas?» La señorita Marple se levantó de la silla con la mente acelerada. «Creo, doctor Morrison, que quizá hayamos estado analizando este crimen desde una perspectiva completamente equivocada. La pregunta no es quién mató a Geoffrey Trent para silenciarlo sobre secretos familiares centenarios. La pregunta es quién lo mató para evitar que se revelara un fraude mucho más reciente y quizás más perjudicial de inmediato.